Amada Iglesia, pueblo santo de nuestro Dios, paz a vosotros. Los invito a que puedan tomar sus asientos, queridos hermanos, que también puedan tocar sus sagradas escrituras, puedan tener a la mano también el cuadernito de la nueva lección sabática que vamos a ver. Ya se dieron cuenta que estamos teniendo un nuevo cuaderno para este trimestre. Dice, Proverbios, lecciones de vida. Y entonces, pues ya después que vamos a obtener la oportunidad de ver la lección número 1. Si aún no lo tienen, mis queridos hermanos, aquí adelante pueden pasar también a conseguir el suyo. Esta es la lección número 1, el sentido práctico de la palabra de Dios. Es una lección introductoria, no por eso no quiere decir que no vaya a ser importante. De hecho, yo creo que la introducción a veces en muchos de los temas, ya sea para poder aprender algo, un instrumento o adquirir un conocimiento, la parte de la introducción es de lo más importante, porque entonces entendemos bases para poder ver los siguientes temas posteriores. Y esta es el caso de la lección del día de hoy, porque es introductoria para poder entender Proverbios. Dice el objetivo, ya tenemos ahí, página número 4 para este día, 6 de julio del 2024. Objetivo, explorar y comprender la relevancia y aplicación práctica de los principios básicos contenidos en el libro de Proverbios, con el fin de incorporar la sabiduría divina en la vida cotidiana de los hijos de Dios. Entonces, como dice este objetivo, vamos a explorar los principios bíblicos contenidos, ¿en dónde? En el libro de Proverbios. Quisiera que ahora, en esta nueva introducción, veamos que Proverbios, darle un giro completamente a lo que quizá tenemos ya predispuesto. Este libro, una nueva forma de escudriñarlo. Entonces, esto nos va a llevar a tener una nueva visión. Y cuando tenemos una nueva visión sobre las cosas, ¿qué sucede normalmente? Pues entendemos a tener entonces también nuevas conductas, nuevas formas de relacionarse con aquello que estamos descubriendo. Es por ello que entonces, al terminar la lección, deberíamos de Proverbios, como lo vamos a ver de una nueva manera, vamos a encontrar entonces una nueva conducta. Vamos a indagar precisamente sobre algunas palabras, cuál es el origen que tienen y qué significan, y sobre todo, al hablar de Proverbios, es claro que nos vamos a llenar de poesía, de sabiduría, como precisamente lo dice. Es un libro poético, queridos hermanos. Vamos a encontrar este contexto que tiene y es una lección con un fundamento para las siguientes lecciones. Entonces podemos hacernos una pregunta ahora que hemos leído el objetivo. ¿Cómo estar preparado para abordar las siguientes lecciones? Vamos a responder también esa misma pregunta. ¿Cómo puedo estar preparado para poder leer la lección sabática número 2 que habla de la humildad? O la lección sabática número 3 que habla de la integridad. Esto es lo que nos va a introducir precisamente a estos temas. Tenemos una lectura bíblica, Proverbios, capítulo número 1, del verso número 1 al 7. Quisiera abordarla de inmediato para que podamos ocupar y veamos lo que las Sagradas Escrituras tienen para nosotros ya de inicio en esta mañana, en el primer capítulo de Proverbios y precisamente los primeros 7 versículos. También tenemos preparadas unas láminas, les voy a pedir a mis hermanos en cabina, también me puedan apoyar en su momento para cuando las tengamos que requerir y hagamos que este conocimiento sea mucho más didáctico. Proverbios, vamos a ponernos de pie en capítulo número 1, todos juntos, pongamos atención a lo que nuestro Dios en esta mañana de sábado tiene para nosotros. Desde el versículo número 1 al 7, dice así: Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer las razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia y juicio de equidad, para dar sagacidad a los simples, y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender parábola y declaración, palabras de sabios y sus dichos oscuros. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Puedan, mis amados hermanos, ponerse otra vez cómodos en sus lugares para poder seguir estudiando esta lección. Y hemos leído este primer capítulo introductorio. Pero antes de que podamos empezar a ver qué es sabiduría
cómo se adquiere, qué es el temor de Dios y muchas otras preguntas, creo que tenemos que entonces hablar sobre qué significa la palabra proverbios. Para ello tenemos la primera diapositiva en la cual vamos a ver qué es lo que nos está diciendo esta palabra en sí. Vamos a esperar unos momentos a que podamos tener esta lámina en las pantallas, mis queridos hermanos. De una vez vamos viendo. ¿Ustedes qué piensan cuando escuchan la palabra proverbio? Enseñanza, consejo, son buenos sinónimos, pero vamos a ver qué es lo que nos puede acercar. Dice en la siguiente lámina, por favor, proverbio, definición de la Real Academia Española en su diccionario, sentencia, adagio o refrán, muy parecido a lo que les estaba comentando ahorita. Y sobre todo dice, dicho corto o ingenioso. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que un proverbio es algo que ofrece un tipo de sabiduría. Esto es lo que vamos a ver con la palabra proverbio. Vamos a ver que en realidad a veces las palabras, cuando encontramos definiciones sobre ellas, solamente podemos ver quizá simpleza que dice sentencia o refrán, pero un proverbio va más allá mucho de eso, en una profundidad cuando logramos tener este Espíritu de Dios, que cuando abrimos las Sagradas Escrituras y leemos algún proverbio, vemos que no solamente es un dicho o un refrán, no solamente se queda en ofrecer algún tipo de sabiduría. Entonces, si este libro se llama Proverbios, ¿qué vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar sabiduría, en la mayoría. De hecho, en la sección central de este libro. ¿Cuál es la sección central aproximadamente del libro de Apocalipsis, de Proverbios? Se encuentra del capítulo número 10 al capítulo número 29. Vamos a ver que cuando vemos a Proverbios como una forma fácil de poder leer, va a ser mucho más sencillo. Como todo libro tiene una introducción y tiene una conclusión. El inicio del libro se puede leer desde el capítulo número 1 hasta el capítulo número 9. Vamos a más adelante a ver qué es lo que se está refiriendo en este capítulo número 1 al 9. El desarrollo se va a encontrar desde el capítulo número 10 al 29 y la conclusión de este libro se encuentra en el 30 y capítulo 31 respectivamente. Adelanto que el capítulo número 30 y el capítulo número 31, capítulo número 30 escrito por un personaje que se llama Agur y el otro por un personaje que se llama Lemuel, van a traer coherencia a todo lo que estamos aprendiendo. Entonces mantengámonos atentos a poder estar desde la introducción hasta la conclusión y encontrar quién eran estos personajes, por qué aparecen en el libro de Proverbios y por qué entonces si entiendo Proverbios voy a entender la humildad, puedo llegar quizá a comprender la paciencia u otro tipo de virtudes que hay en este mundo. Entonces, para seguir con el curso de esta lección, quisiera que pudiéramos pasar de inmediato al texto de memoria. Mi hermano que nos está apoyando con el micrófono, le voy a pedir que pueda pasar aquí con mis hermanos de la parte derecha, nuestro hermano joven, Omar, me da mucho gusto. Vamos a ponernos de pie, mis queridos hermanos de la parte derecha, para que él los pueda identificar y ustedes puedan dar este regalo a nuestro Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:7. Amén. Amén. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:7. Amén. Amén. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:7. Amén. Amén. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:7. Amén. Amén. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:7. Amén. Amén. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:7. Amén. Amén. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbio 1:7. Amén. Amén.
El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:7. Amén. Amén. Vamos a pasar con mis hermanos del otro lado, del lado opuesto, para que también puedan dar su texto de memoria. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:7. Amén. Amén. El principio de la sabiduría es el temor del Eterno. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:7. Amén. Amén. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:7. Amén. 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 El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:7. Amén. Amén. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:7. Amén. Amén. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:7. Amén. Amén. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:7. Amén. Amén. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:7. Amén. Amén. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:7. Amén. Amén. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:7. Amén. Amén. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:7. Amén. Amén. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:7. Amén. Amén. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:7. Amén. Amén. Ahora vamos a pasar con mis hermanos en la parte de arriba. También nuestro hermano Omar, quien es el que está teniendo el micrófono en esta mañana, ya está subiendo. Y les pido que se puedan poner de pie aquellos que hayan tenido la oportunidad de aprenderse este texto de memoria, para que para él pueda ser más sencillo identificarlos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:7. Amén. Amén. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:7. Amén. Amén. Perfecto. Nuestros hermanos en la parte de arriba han tenido la oportunidad ya de dar entonces también su texto para memorizar este versículo. ¿Y cuál es la parte que nos llama la atención? Pues que precisamente este versículo que tocó es parte de la lectura bíblica. De hecho, es el último versículo, ¿no es así? Antes de empezar a desglosar qué es lo que está hablando, porque vemos que dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Pero qué es sabiduría? ¿Qué es temor de Jehová? Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Antes de que podamos desglosar estas dos vertientes, tenemos que saber un poco de la vida del autor, de quien escribió precisamente el libro de Proverbios. Si ya hemos definido qué significa Proverbios, cómo leerlo, cuál es su introducción, dónde se encuentra, cuál es su desarrollo y cuál es su conclusión, es preciso que entonces también podamos empaparnos un poco de quién es el que lo escribió,
¿Cómo era esta persona que tuvo tanta sabiduría para escribir el libro de Proverbios? ¿Qué lo identificaba? ¿De dónde provino esta sabiduría? Otra pregunta que podíamos hacer. Muchos de nosotros que estamos en la iglesia conocemos que el autor, ¿quién es? El rey Salomón, correcto. ¿Y dónde encontramos un poco de la historia del rey Salomón? El libro, Primera de Reyes, en su capítulo número 3, en el que podemos encontrar uno de los inicios en cómo es que adquiere esta propia sabiduría. En lo que nosotros buscamos, porque es importante que lo podamos leer, y buscamos Primera de Reyes, en su capítulo número 3, esto es una parte que considero necesaria. Quizá para algunos de nosotros que somos más perspicaces quizá en las Sagradas Escrituras, podríamos saber al respecto sobre esto, pero nada como encontrar siempre algo nuevo al conocimiento. Primera de Reyes nos va a explicar en su capítulo número 5. ¿Qué podríamos decir sobre introducción? Y nos preguntaran, ¿quién es el rey Salomón? Yo creo que una respuesta podría ser, es el tercer rey de Israel, ¿no es así? ¿Quién fue el primero? Saúl, David, y por ende viene después el rey Salomón. Entonces, ¿de quién es hijo el rey Salomón? El hijo del rey David. Él construye el primer templo, otro punto que también es muy interesante si nos tuvieran que preguntar sobre este personaje. Acumuló grandes riquezas y vamos a ver un poquito sobre ello. Estamos ya en Primera de Reyes, en su capítulo número 3. Yo le voy a dar lectura del verso 5 en adelante. Dice, y aparecióse Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y díjole Dios, pide lo que quisieres, que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, según que él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has guardado esta tu grande misericordia, que le diste hijo, que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Dios mío, tú has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy mozo pequeño. Una disculpa, hermanos. Dice, que no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio del pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. ¿Qué estamos viendo entonces en esta introducción acerca del rey? Estamos viendo que está hablando con Jehová. Dice que se le aparece en Gabaón, en esta ciudad, y están teniendo una conversación, el principio de algo magnífico, de hecho, de algo muy especial que va a suceder. Cabe recalcar que en el último versículo que acabamos de leer, el número 8, dice que tú lo escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Considero que este versículo número 8 lo que añade es un contexto de ver cómo es estar enfrente de muchas personas, cómo es liderar, él dice que es mozo pequeño, cómo es liderar a una edad joven el hacer estas circunstancias sobre el pueblo. Sigamos leyendo para ver qué es lo que dice. Da pues a tu siervo corazón dócil para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante de Adonai que Salomón pidiese esto. Y díjole Dios, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, mas demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no haya habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, tal que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieren en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Entonces vemos que Salomón pide esta sabiduría. Es lo primero que hay en su corazón. Creo que es interesante ver que precisamente en estos personajes se logra observar del material, del barro, del que está hecho su ser. En este inicio podemos ver que este barro de Salomón con el cual está formado es un corazón dócil, que pasa por alto el pedir largura de días, el que pasa por alto pedir riquezas, que en el momento de hoy podrían ser
visualizadas como pedir salud, como tener un trabajo estable. Muchos son estas cosas en su equivalente a lo que era en ese tiempo. Pero él no se centra en esto, sino precisamente pide un oído para juzgar al pueblo dócil, que pueda sobre todo discernir entre lo bueno y lo malo. Y con esta aplicación, con esta sabiduría de poder discernir entre lo bueno y lo malo, y con este corazón que está con Dios, es como escribe Proverbios, con este ensalzamiento hasta de espíritu, que lo está subiendo, puede escribir no solamente Proverbios, sino hasta tenemos en cuenta que él también es el autor de algunas partes del Eclesiastés y de los libros en adelante. Y dice que aparte nuestro Dios, viendo este corazón dócil, viendo que quiere en sí algo bueno para el pueblo, porque sabe que hay una presión de por medio, dice que todavía le va a dar todo lo que no pidió. Entonces, esto está entregado por Dios. Y en el capítulo, de hecho, número 10, versículo número 15, podemos ver que esto se cumple, porque vean lo que dice el capítulo número 10 de Primera de Reyes, en su versículo 15. Dice, es una introducción desde el 16. Hizo también el rey Salomón 200 pavesos de oro extendido, 600 siclos de oro gastó en cada paves. Asimismo, 300 escudos de oro extendido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro, y púsolas el rey en la casa del bosque del Líbano. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. He tocado Primera de Reyes, capítulo número 10, en estos versos, para que veamos que precisamente sí se le otorgó esta riqueza, a tal grado de que puede hacer de su trono, ¿de qué está hecho? De marfil. Y aparte que el marfil hasta en la actualidad sigue siendo un material muy preciado, lo manda a recubrir de oro. Esto es un poco de lo que se puede ver de la grandeza en cuanto a también riqueza que tiene el rey Salomón. Pero entonces vemos cómo fue que consigue esta sabiduría, y precisamente el capítulo siguiente da una prueba ferviente de cómo es que es la sabiduría puesta en acción. Dice capítulo número 4, mis queridos hermanos. De esta manera vemos que es un buen inicio. Yo considero que el que Dios haya dado esta sabiduría es una muy buena forma de empezar el camino que tiene Salomón. Es una de las primeras piedras de apoyo que vemos entonces en Proverbios, y esta se va a ver en acción en el capítulo número 4, versículo número 29. Yo le voy a dar lectura. Y dio Dios a Salomón sabiduría y prudencia muy grande, y anchura de corazón como la arena que está en la orilla de la mar, que fue mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios, y aún fue más sabio que todos los hombres, más que Tam, que Rahita, y que Man, y que Cachol, y Darra, hijos de Mahol. Y fue nombrado entre todas las naciones de alrededor. Este versículo número 31 no es coincidencia que ponga a personajes que en este tiempo pudieron ser relevantes en sabiduría, si no, no habría un punto de compare, porque dice, aún más sabio que Dan y que todos aquellos, que los que están de los orientes, sabiduría de los egipcios, aún así fue arrebasado. Entonces, con toda esta inspiración, él puede hacer 32, dice, y propuso, ¿cuántas parábolas? 3,000 parábolas, y sus versos, ¿cuántos fueron? 1,005, dice, también disertó de los árboles desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó de los animales, de las aves, de los reptiles y de los peces. Y venían de todos los pueblos a oír la sabiduría de Salomón y de todos los reyes de la tierra, donde había llegado la fama de su sabiduría. Entonces vemos que es muy sabio entre todos ellos. El versículo número 32 nos está queriendo decir, cuando dice que propuso 3,000 parábolas y aparte 1,005 fueron sus versos, nos habla sobre una habilidad
¿de qué? De expresarse. Y una habilidad de expresarse también para poder escribir, con esta habilidad que se visualiza en la Biblia. El 33 dice una palabra, dice disertó. Esta palabra quiere decir que habló con facilidad y abundancia. Esto es lo que quiere decir la definición de disertar. Hablar con facilidad y abundancia. ¿Sobre qué disertó entonces? Dice que sobre animales, sobre reptiles y sobre aves. Llama la atención que el versículo número 33 dice, también disertó de los árboles, desde el cedro del Líbano. Está haciendo una comparación, desde el cedro del Líbano, que estaba al norte, hasta el punto que dice que el hisopo que nace de la pared. ¿Qué se está refiriendo con un hisopo que nace de la pared? Seguramente comentaristas hablan sobre que está refiriéndose estas Sagradas Escrituras en una forma metafórica a lo que viene a ser el musgo que crece. Entonces, es una manera muy interesante de ver poética desde un inicio, cómo es que desde un árbol, que es majestuoso y grande como los que están en el Líbano, hasta lo que se encuentra en su hogar, este pequeño musgo, este pequeño hisopo que crece en su pared, sobre eso diserta. Esto hace que todavía se pueda ver en los versículos de Proverbios, ¿no es así? Ve a la hormiga, oh perezoso. Es un ejemplo de lo que hay, porque precisamente Salomón ya sabía sobre las características, algunas habilidades, taxonomía que quizá tenían estos animales, sobre esta sabiduría que le fue concedido. Y el versículo número 34 habla sobre que vendrán. Esta sabiduría tiene una consecuencia, adquirirla. Y es que van a venir gentes de otras tierras por su fama de sabiduría para poder preguntar consejo. El capítulo número 5 no lo voy a leer, pues sabemos que es la historia en práctica sobre cómo sucede que tiene su primer juicio el rey Salomón frente a las dos mujeres que quieren el pequeño, con tal sabiduría que en ese momento ocupa, pero me centro en el versículo número 17 del capítulo número 5 para ver lo que termina. Dice así: y mandó el rey que trajesen grandes piedras. Disculpen, no, este no es el versículo. Es el capítulo número 3, versículo número 27. Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis. Ella es su madre. Lo que sabemos cómo es que termina esta historia. 28. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Entonces ve el pueblo, esta angustia que tenía Salomón sobre la presión del pueblo se logra resolver instantes, páginas después, que podemos ver que entonces el pueblo, al escuchar la sabiduría, teme, porque entonces no se le puede engañar fácilmente al rey. Entonces se le ve una fuerza aquí en este mismo punto. Dicho esto, hemos podido platicar ya sobre Rey Salomón. Hemos visto la introducción. Podemos entonces adentrarnos con un poco más de contexto a lo que dice Proverbios, a la lectura bíblica que tenemos en su capítulo número 1. ¿Se acuerdan que de hecho el primer versículo de Proverbios decía el nombre del autor? ¿Y cómo terminaba en este versículo número 7 en cómo adquirir la sabiduría? Pues hemos pasado ya esta primera etapa para poder ver qué es esta sabiduría y cómo adquirirla, que también es Dios quien la da. Dice el versículo número 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, ¿qué es la sabiduría? Quisiera que pudiéramos pasar a la siguiente diapositiva, en el cual podemos ver la definición de lo cual es este propio concepto. ¿Y por qué es importante? Dice así: sabiduría, según la Real Academia Española, otra vez este diccionario que nos apoya, dice: grado más alto de conocimiento. Conocimiento profundo ¿en qué? Ciencias, letras o arte. Pero esto es, como les digo, un punto por encima de lo que es la sabiduría. Hemos visto que sí, definitivamente es un alto grado de conocimiento. No se consigue quizá de una manera tan sencilla, ¿no es así? Y más cuando vemos que Dios es el que la está proveyendo. Pero los hebreos tienen una palabra con la cual se traduce esta misma propia
esta misma propia palabra de sabiduría. Siguiente diapositiva, y la podemos ver. Esta palabra se pronuncia como Jokma, se refiere a la habilidad de discernir, comprender y aplicar el conocimiento de manera sabia y prudente en la vida. Esto es lo que quiere decir sabiduría. Nos acercamos un poco más, ya no solamente estamos por encima del panorama, sino bajamos un escalón para ver que se refiere entonces también a una habilidad, en el cual se discierne, como dice, y es que pide así Salomón, sabiduría, oído para discernir entre lo bueno y lo malo. Dice, comprender y aplicar el conocimiento. Está hablando sobre una acción de manera sabia y prudente en la vida. Entonces, no nos quedamos con que la sabiduría o Jokma, en este caso, no solamente es una actividad mental. Sí, es parte de, pero también se refiere a una acción, un conocimiento aplicado. Esto es sabiduría en su completitud. Y Éxodo 31, capítulo número 31, del versículo número 1 al 3, vemos que precisamente otro ejemplo muy breve de cómo es que Dios es el que concede esta propia sabiduría. Éxodo 31, capítulo 31, versículo del 1 al 3. Dice así: y habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por su nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, hijo de la tribu de Judá, y lo he hinchado de espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia y en ciencia y en todo artificio. Entonces, Dios es el que provee de esta sabiduría, de esta inteligencia, en todo artificio. Dice que precisamente para inventar diseños, para trabajar en los materiales que había. ¿Cuáles materiales? Oro, plata y metal, que son los que se encontraban en estos tiempos. Entonces, vemos esta clave. Dios es el que concede precisamente esto. Y entonces, vemos que Proverbios, capítulo número 1, tiene su sentido. Pues el versículo número 2 nos está hablando sobre un propósito. El propósito. Es muy importante esta introducción, porque dice el versículo número 2, para entender sabiduría y doctrina, para conocer las razones prudentes. Ese es el propósito, conocer razones prudentes, verdad y conocimiento de la manera correcta. Verso 3 dice cómo debemos de actuar. El 4 está destinado, dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, para que nos pueda nosotros como jóvenes llegar a estos proverbios, pero no solamente para los jóvenes, sino para aquellos que sentimos que nuestra vida puede ser un tanto, cuando dice simple, considero que se está refiriendo a que hay una ausencia de este sentimiento reflexivo, esta ausencia tanto de razón, y si sentimos eso, entonces Proverbios también es para nosotros, Verso número 5 dice que si aún así al que lo lee es sabio, se va a hacer más sabio, porque dice, para entender parábola y declaración, palabras de sabios y sus dichos oscuros. Entonces, oirá el sabio y aumentará el saber. El versículo 6 nos está diciendo que entonces Proverbios en su introducción lo puede leer cualquiera. Es para que pueda tener esta ayuda, esta herramienta. Y el verso número 7, ahora sí, no lo voy a leer, pero nos dice que es el temor. Cuando hablamos entonces ahora de un temor, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Es un terror? No, es un respeto. Un temor, me gusta cómo se puede ver como sano sentido de reverencia y asombro por Dios y entender nuestro lugar en el universo. Esto es un verdadero temor. Entonces, ahora ya tiene un poco más de sentido entender el texto de memoria, aparte de la lectura bíblica, que el principio de esta sabiduría que se adquiere por Dios es el temor. Entonces, es el santo sentido de reverencia, este asombro por el Padre Celestial. Veo que también tenemos puntos para iniciar en el tema bíblico. Le voy a pedir a algún hermano de la localidad, me pueda ayudar con el párrafo número 1 y el párrafo número 2. Mi hermana ya ha alzado la mano, agradezco su participación y se acerca nuestro hermano Omar. Gracias, hermano. Tema bíblico dice, es un mundo en el que los desafíos y las decisiones
cotidianas pueden resultar angustiosas. La sabiduría divina que proviene de las Sagradas Escrituras se convierte en una luz que ilumina nuestro camino y nos guía hacia la senda de la verdad y bendición, según Juan 5:39. Particularmente, el libro de los Proverbios concentra principios de gran riqueza y uso profético en los que, al considerarlos y reflexionar en ellos, con la mente abierta, encontramos bienaventuranza para nuestro día a día. Gracias, hermano. ¿También me puede apoyar con el párrafo número 2, por favor? Sí. Los proverbios poseen una guía divina para nuestras decisiones cotidianas. En relación con esto, en Proverbios 3, 5 y 6, encontramos un llamado a confiar en el Señor con todo nuestro ser y a no desprender de nuestra limitada comprensión de nuestras circunstancias. En cada paso que damos y en cada decisión que tomamos, debemos buscar la dirección divina y depositar nuestra confianza en su infalible sabiduría. Además, se nos insta a valorar y a perseguir la sabiduría por encima de todas las cosas, reconociendo que es el tesoro más valioso que cualquier riqueza terrenal. La sabiduría nos prepara para discernir entre el bien y el mal y para tomar decisiones que reflejan la voluntad de Dios en nuestras vidas, según Proverbios 4, 6 y 7. Amén. Muchas gracias, hermana, por ayudarme a leer estos dos primeros párrafos. Y como parte también de la introducción de Proverbios, ¿se acuerdan que había comentado que la introducción se encuentra desde el capítulo número 9, desde el capítulo número 1 hasta el capítulo número 9, se puede ver esta pequeña introducción? Encontramos asimismo algo que para la iglesia no es desconocido, discursos que son del Padre al Hijo, que comienzan de esta manera. Son muchos los que conocemos, el capítulo número 3 quizá es el de los más conocidos que también tenemos en nuestro corazón, pero estos discursos que encontramos sobre el Padre e Hijo tienen un ciclo que quisiera que pudiéramos ver visualmente en una siguiente diapositiva. En este vamos a encontrarlo, como les comento, están relacionados desde el capítulo número 1 hasta el capítulo número 9, se logran ver mucho de esto. Dice, el ciclo causa efecto en un primer punto. Cuando leemos estos versículos del Hijo, que le habla del Padre al Hijo, vemos que el Hijo debe escuchar la sabiduría y cultivarla. Esto es lo que se está refiriendo en algunos de los proverbios, lo que nos lleva a un paso número 2, que es entonces que uno debe de vivir de acuerdo al temor de Dios, que es lo que va a tener como repercusión, conducirá al éxito y la paz. Yo lo he puesto en este pequeño ciclo como algo simple. Sé que podríamos encontrar, no toda la sabiduría está plasmada en este punto, pero sí se puede observar la esencia de lo que es escuchar estos discursos del Padre al Hijo. Y sobre todo, centrémonos en el título, es una causa-efecto. Si normalmente nosotros actuamos de una manera, esto es lo que va a resultar. Pero no solamente encontramos este aspecto que le está hablando el Padre al Hijo. Siguiente diapositiva, vemos que también en estos primeros capítulos del 1 al 9, vemos sobre que el Padre también puede advertir de decisiones insensatas. Así como alude a que a uno se inste a llenarse de virtudes, también advierte decisiones que pueden ser insensatas, lo cual, dicen las Sagradas Escrituras, que esto te genera un egoísmo y un orgullo en tu propio ser, por lo que va a terminar siendo ruina y una vergüenza. Es interesante que de hecho la Biblia lo conocemos a esto como el necio. Estas es algunas de las palabras que podemos encontrar. Y vemos que entonces esta causa y efecto se puede ver en el libro de Proverbios. Yo me pregunto, ¿cómo se diferencia entonces Proverbios de otras partes de las Sagradas Escrituras? ¿Cómo yo puedo entonces diferenciar Proverbios de Salmos o Proverbios de Eclesiastés? ¿Qué es lo que lo hace diferente? Primeramente, lo que vemos en Proverbios es que se explora entonces a cómo es vivir en un mundo. En este mundo se diferencia Proverbios, estamos en un mundo moral. Toma sobre esta razón
que el mundo que Dios ha creado también es un mundo moral en el cual se llevan las cosas. La sabiduría, entonces, hay que diferenciar. No es lo mismo en este propio aspecto que la ley de Moisés que se entrega en el Sinaí. ¿Hay sabiduría en esta ley? Claro que sí, pero no es la misma sabiduría a la que se está refiriendo en este tanto aspecto Proverbios, porque entonces tampoco es la misma que la profecía. La profecía sabemos que es este discurso dado de Dios para nosotros, para advertir, para tomar conciencia de esto. Esta sabiduría que encontramos en Proverbios, entonces sí se logra diferenciar de algunas secciones que hay en las Sagradas Escrituras. Quisiera que pudiéramos darle el término de literatura de sabiduría, pues ¿qué contiene? Contiene entendimiento del pueblo de Dios acumulado, entendimiento que plasma Salomón en Proverbios sobre cómo entonces vivir de una manera que, como dice el Nuevo Testamento, uno debe de honrar a Dios y a los demás. Si nos encontramos entonces en un mundo moral en el cual Dios ha creado y vemos que en el Nuevo Testamento se está instando a que a lo que hemos sido llamados es para honrar a nuestro Dios y darle esta misma gloria, la sabiduría de Proverbios es la que nos permite hacer esta conexión entre un punto y el otro, para que se pueda entonces llevar de una manera. Y entonces, si estamos hablando de la propia sabiduría, en Proverbios, como tenemos tanta información, también hay, aparte de discursos de padre a hijo, encontramos 4 poemas de sabiduría que se encuentran en este libro. Estos 4 poemas vale la pena que los leamos en casa. Lo traigo como un material adicional, que ustedes puedan leerlo y puedan llegar a la misma conclusión que he podido encontrar yo. Y es que esta conclusión es que nosotros vivimos en un mundo moral, como precisamente lo explicaba, y que solamente la bondad y la justicia son realidades, entonces son realidades objetivas en nuestra propia existencia. ¿Y dónde encontramos entonces estos 4 poemas de sabiduría? El primero, solamente al único que le voy a dar lectura, y quizá el segundo, es Proverbios en su capítulo número 1. Es el primero que vamos a encontrar en su versículo número 20 al 33. Este es el primer poema de sabiduría. Y lo digo así porque es el primer problema en el que se habla sobre esta misma virtud. Dice el versículo número 20. La sabiduría clama de fuera, da su voz en las plazas, clama en los principales lugares de concurso, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Pequeña introducción para saber qué es lo que se va a platicar sobre esta sabiduría hasta el versículo número 33. El segundo lo encontramos precisamente en el capítulo 3, versículo 13 en adelante. Comienza de esta misma manera el versículo número 13. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su mercadería es mejor que la mercadería de la plata y sus frutos son más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que se puede desear. No se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Este capítulo que habla sobre la sabiduría 13 al 20 es un poco también, se relaciona con la historia de Primera de Reyes. Es prácticamente esta experiencia de Salomón plasmada en un poema sobre la sabiduría, porque dice, largura de días está en su mano derecha, como precisamente se lo va a venir en añadidura. Dice, y en la izquierda, riquezas y honra, como también lo tuvo el propio Salomón. Dice que es más preciosa aún así que cualquier mercadería de plata, que cualquier artilugio. Esto es un poco de ello. El segundo, no le voy a dar lectura, lo encontramos, tercero, poema de sabiduría en el capítulo número 8. Y el cuarto poema de sabiduría se va a encontrar en el capítulo número 9. Estos son los más relevantes que encontramos acerca sobre cómo es, si tenemos duda de más querernos empapar sobre esta sobre esta grande virtud, si queremos seguir creciendo, pues precisamente he traído este material de apoyo para que ustedes en casa pues tengan la oportunidad de leerlo y también seguir encontrando este sabor. Entonces,
Espero que puedan encontrar y voy a estar presente para poder escucharlos mientras estemos a lo largo de los siguientes sábados, y me gustaría que se acercaran y me dijeran: yo encontré esto, concuerdo en que es un mundo moral, hay bondad y la justicia son realidades objetivas. Créanme que para mí, o compartirlo con alguien de aquí de la iglesia, va a ser algo espléndido, va a ser algo que pueda fomentar nuestra espiritualidad y juntos vamos a seguir creciendo. Concluyo en esta primera introducción, porque esta es la introducción de lo que hemos visto en Proverbios. Proverbios no solo son buenos consejos, como quizá podemos llegar a tenerlo. No solamente eso se refiere a un proverbio. Proverbios quiere decir una invitación de Dios a aprender de la sabiduría. Esto es lo que quisiera que nos pudiéramos quedar con la introducción. Proverbios no es como solemos escucharlo. Léelo, ahí te va a dar muy buenos consejos. No solamente se queda en eso. Es una invitación del Padre para que nosotros entonces también nos inundemos de la sabiduría que le fue dado a hombres del ayer, como lo vimos en Éxodo capítulo número 31, o como le fue dado al propio rey Salomón. Pido a alguien de la amada iglesia me pueda ayudar para que podamos leer el párrafo número 3 y párrafo número 4. Mi hermana ha sido la primera que ha levantado. Por favor, toma en cuenta a los demás para los siguientes párrafos. Muchas gracias. Este libro fomenta el discernimiento y la prudencia. Nos advierte que el camino del necio es recto a sus propios ojos y que quien escucha el consejo es sabio. Proverbios 12:15. También nos motiva a buscar con humildad el consejo de otros y a reconocer que no tenemos todas las respuestas. Asimismo, nos recuerda la influencia que nuestras relaciones tienen en nuestra sabiduría y discernimiento. Además, nos enseña que, al rodearnos de aquellos que temen al Señor y viven según su palabra, crecemos en sabiduría y madurez espiritual. Proverbios 13:20. Este libro nos hace ver que la palabra de Dios es una herramienta vital para enfrentar cualquier circunstancia compleja de nuestra vida. En el versículo para memorizar se nos enseña que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Se nos enseña también que la ciencia de los santos es inteligencia. Proverbios 9:10. Además, nos recuerda que la verdadera sabiduría comienza con un profundo respeto y reverencia por el Señor y que el conocimiento de su palabra es la clave para entender la vida en toda su plenitud. De igual manera, nos anima a entender la palabra de Dios y a confiar en Él para tener bendición en cada aspecto de nuestras vidas. Proverbios 16:20. Muchas gracias, hermana. Y como hemos visto, pasamos a la parte del desarrollo de Proverbios. El capítulo número 1 al 9 fue la introducción. Ahora toca ver qué es lo que hay en el desarrollo de este hermoso libro, capítulo número 10 al capítulo número 29. Y pues bien, de hecho, cuando nosotros abrimos nuestras sagradas escrituras, encontramos en el encabezado que dice proverbios sobre diversos asuntos. Es así, encontramos proverbios que van a hablar sobre la familia, sobre el trabajo, la amistad, el propio sentido de la justicia. En algunos hasta se puede encontrar sobre este amor, sobre el matrimonio. Entonces, llama mucho la atención que el desarrollo esté estructurado de esta manera, pues una vez que tenemos la base para adquirir la sabiduría en la introducción, podemos estructuradamente pasar al desarrollo. Esta sección, que es una sección de referencia, para poder regresar en el momento que nosotros lo necesitemos, en el momento adecuado. A través de los años no necesitamos, es como cuando tenemos algún libro en el cual hemos encontrado alguna frase que nos ha gustado leer, que ha modificado nuestro pensamiento y queremos volver a repasarla después de un año, después de 2. Eso, pero exponenciado mucho más, es Proverbios, es las Sagradas Escrituras, eso mismo, porque no es un libro simple como lo hemos estado viendo, es un libro que no solamente se queda en entender que Proverbios es un refrán, sino que es Jokma, como lo dice la palabra hebrea, eso es precisamente Proverbios. Entonces surge otra pregunta, si ya estamos en el desarrollo, ¿cuál podría ser la manera más correcta de poder leer Proverbios en su desarrollo? Quisiera dar el primer punto, y es que para poder responder la pregunta de cómo leer Proverbios de una manera concreta, quisiera que pudiéramos primero entender el trasfondo que va a haber en un ciclo. Cuando nosotros leemos Proverbios, por naturaleza nos está hablando en un aspecto de probabilidades, y es que les voy a explicar por qué digo la palabra probabilidades.
Si nosotros, como primer punto, tememos a Dios, los consideramos como buenas decisiones. Entonces, como vimos en el primer ejemplo de causa y efecto, lo que seguirá es que probablemente, como precisamente dice Proverbios, nos vaya bien, largura de días. Por otro lado, pongo pausa a este esquema y me voy al siguiente. Si no temes al Señor y eres necio, como lo hemos definido, es probable que entonces te pase completamente lo opuesto a lo que es de mi lado izquierdo, que entonces no te vaya bien. Entonces, esto en muchas ocasiones, este ciclo es correcto, pero hay veces en la que no sucede como nosotros lo estamos esperando. Y la pregunta sería, ¿cómo es que no sucede? Entonces, ¿es que se está equivocando las Sagradas Escrituras? La respuesta claramente es que no. La siguiente diapositiva tenemos un versículo que va a poder ejemplificar estos dos casos. El primero lo podemos encontrar precisamente en Proverbios, capítulo número 10, verso 27. Mucha atención. Quien obedece a Dios vivirá muchos años, pero el malvado no vivirá mucho tiempo. Este versículo en Proverbios 10, 27 es el claro ejemplo, causa y efecto. Si nosotros obedecemos a Dios, vamos a vivir muchos años, pero dice que el malvado no vivirá mucho tiempo. Considero que en este aspecto, entonces, aquí se puede ver cómo es que a veces no es así, en algunos aspectos, porque podemos ver gente malvada en la actualidad que sigue viviendo y que termina y que parece que tienen esta misma largura de días, y no por eso podríamos decir que entonces Salomón o los proverbios están equivocados. Eso no es lo que se debe de ver, sino que los proverbios no los debemos de ver como promesas en este propio aspecto. Quizá no es la manera más acertera de verlos. Sí hay promesa al cumplirlos, pero no veamos los proverbios como una propia promesa. No son fórmulas para el éxito. No es una fórmula en el cual si la aplico de esta manera voy a tener riqueza y voy a tener este mismo aspecto. Claro que no. Esto no es Proverbios. Proverbios trasciende un poco más allá de ello. Sigo desglosando esta idea con lo que dice Proverbios 22, capítulo número 22, versículo número 6. Es la siguiente diapositiva y un segundo ejemplo para poder ver qué es lo que dice. Quien obedece a Dios vivirá... No, este es el anterior. El siguiente, por favor. Exacto. Educa a tu hijo desde niño y aun cuando llegue viejo, seguirá tus enseñanzas. Proverbios 22, 6. Bueno, estos es los dos versículos que les he dado. Es la traducción del lenguaje actual, por si alguien quisiera también consultarlos después. Pero este aspecto dice, educa a tu hijo y entonces no se va a desprender de las enseñanzas del camino. Dice que aun cuando llegue a viejo, seguirá sus enseñanzas. Esto igual puede suceder. Si yo tengo un hijo y lo cultivo en el amor, lo cultivo en todos estos aspectos que yo vengo a aprender y que Dios ha dado a entender a nosotros, seguramente pasará esto. Es muy probable que llegue al hijo viejo y no seguirá las enseñanzas. Pero de verdad, ¿cuántos ejemplos hemos visto que a veces no puede suceder así? Por más que un padre intente aplicar esta enseñanza de Dios, si en el hijo no hay una conversión genuina, no hay un sentimiento de apropiación hacia Dios, pues no va a estar muy cerca de los caminos del Padre, porque al final él tiene que hacer también su propio camino, tiene que también encontrar él esta propia sabiduría. Entonces, vemos que sí hay una causa y un efecto, pero entonces no son una fórmula que me va a asegurar, Proverbios, lo que va a suceder. Conviene hacerlas, pues eso dice la sabiduría, conviene hacerlas, pero a veces entonces no hay en nosotros este aspecto de, pues yo esperaba que sucediera así, y entonces puede ahora sí causar una imprudencia. A pesar de que yo estuve haciendo estas cosas y pues mi hijo se tuvo que retirar y ya no lo está, entonces crece en mí un sentimiento de enojo y me termino apartando de la dirección de nuestro Dios. Esto sería entonces verlo en un ejemplo de cómo es que podría ser bastante peligroso el pensar que tenemos alguna garantía. Porque recordemos que también nuestras garantías no son, si bien vamos a encontrar por el ciclo causa-efecto muchas bendiciones aquí en la tierra, pero nuestra garantía no es aquí al final, nuestra garantía es en el reino postrero, es reinando con Cristo. Y mi hermana tiene una participación, le pido que pueda mi hermano Omar
acercarse. Ya se acerca el micrófono. Un segundo, hermana. Gracias. En Eclesiastés, que también hizo el rey Salomón. El último verso dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque es el todo del hombre. Ahí está, un resumen y una disposición tan sencilla que nos parece, aunque a veces no lo hacemos, pero dice que el fin de todo discurso es obedecer a Dios. Correcto y completamente de acuerdo. Eclesiastés en su último versículo vuelve a recalcar lo que es la introducción de Proverbios. Dice: el temor es lo importante para adquirir sabiduría. Y entonces vuelve a decir: qué buena participación. Al final, esto es el todo del hombre, el temer a Dios. Y entonces el enfoque para poder leer Proverbios, como hemos visto, no es llevar esta mentalidad de pensar que va a suceder porque lo llevamos así. Esa no es la sabiduría que Dios está buscando que nosotros encontremos. Veamos como una regla general, pero no en las excepciones, porque quizá en las excepciones podemos encontrar lo que dice Eclesiastés y Job, libros que también complementan esta propia sabiduría, en el cual, de hecho, Eclesiastés por excelencia junto con Job reconocen que la vida en verdad es demasiado compleja para fórmulas. No pueden existir fórmulas, es tan compleja y es tan diferente la vida de cada uno de nosotros que esto no puede existir. Necesitamos, sí, de toda la Biblia, de toda la sabiduría, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Para qué? Para tener una mayor perspectiva. Claramente, si tengo un panorama amplio de lo que dicen los libros de sabiduría y este aspecto, voy a poder entender de una manera más coherente lo que dice Proverbios. Pero no confundamos entonces que Proverbios también es un libro aparte, como muchos otros. Tienen su propia identidad. Se relacionan con Salmos, sí, pero tienen su propia identidad, como cada libro de la Sagrada Escritura. Para eso fueron hechos. Pasamos entonces a una sección final. Y recapitulo un poco. En la introducción, ya la vimos, aprender a la sabiduría, el temor de Dios, está consciente. Capítulo del 1 al 9. Desarrollo para consulta, libre consulta. Cuando necesitamos ese consejo, apoyémonos del capítulo número 10 al capítulo número 28, al capítulo número 29, al capítulo número 29. Y entonces entramos a la conclusión, los últimos 2 capítulos de Proverbios. ¿En qué termina este libro? Entonces, concluye igual que Eclesiastés, el fin de todo discurso oído es este. ¿Tiene alguna diferencia? Ahorita lo vamos a ver, solamente vamos a darle lectura al último párrafo del material exegético para que podamos entonces concluir de una manera adecuada. Mi hermana, que estaba en la parte de atrás, tenía la oportunidad y vamos a dársela para que pueda apoyar leyendo el último párrafo de esta lección número 1. En conclusión, en un mundo lleno de incertidumbre y confusión, la palabra de Dios permanece como nuestra guía infalible. Al sumergirnos en los principios del libro de Proverbios, no solo adquirimos conocimiento y discernimiento, sino también experimentamos la plenitud que proviene de vivir en armonía con la voluntad de Dios. De esta manera, cada uno de nosotros, en nuestra búsqueda diaria de sabiduría, podremos reflejar lo que adquirimos por parte de Dios en todas nuestras acciones y decisiones, iluminando así al mundo con la verdad y el amor de nuestro Padre eterno. Amén. Muchas gracias, hermana. Y entonces, entrando a esta sección final, que como les recuerdo es el capítulo número 30, el primero que vamos a ver, dice en las Sagradas Escrituras, vamos a tomarlas para poder verlo directamente. Capítulo número 30 de Proverbios, el versículo número 1, como también el capítulo número 1, dice la autoría de este verso. Dice, palabras de ¿quién? De Agur, hijo de Jaché. La profecía que dijo el varón a Itiel y a Ucal. Entonces, nos centramos en ver quién es este personaje de Agur. Y quisiera que lo pudiéramos ver ya de entrada como el lector
que descubre la sabiduría, este modelo de lector al que nosotros aspiramos a ser. Aspiramos a ser como Agur, porque con estos poemas que él ha escrito, reconoce primeramente, antes de empaparse de la sabiduría de Proverbios, dice que reconoce su ignorancia y sensatez. Y esto se ve en el verso número 2 y verso número 3. Les voy a dar lectura. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Estos son los primeros 2 versículos en los que Agur, como parte en su poema, está escribiendo que hay una humildad al acercarse a las Sagradas Escrituras. Hay una necesidad, se logra ver, una necesidad de sabiduría. Su espíritu clama sabiduría hacia Dios. Por eso es que digo que Agur nosotros debemos de ser como Agur cuando leamos este libro de Proverbios. Yo considero que es una manera muy, muy padre de que termina las Sagradas Escrituras, porque termina entonces de que si ya llegamos a este punto, ¿cómo lo vamos a hacer todavía mucho mejor? Dice el versículo de Hechos 7 al versículo número 9, 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera, vanidad y palabra mentirosa, apártate de mí, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan que he de menester. No sea que me harte y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O no sea que siendo pobre y hurte y blasfeme el nombre de Dios. Estos versículos del 7 al versículo número 9 ven esta necesidad que hay en el hombre. Se puede reflejar que en nosotros hay siempre el instinto de querer congregarnos con Dios. Lo veo hasta en cómo es que nosotros nos acercamos en un sábado. A veces cuando no tenemos la oportunidad por diversas circunstancias y no estamos en la casa de oración, hay algo en nuestro ser que cuando volvemos a regresar y hemos estado quizá no mucho tiempo, todo depende de cada ocasión, vemos y vuelve a tener este sabor, esta dicha de acercarse. Esto es muy parecido a esta necesidad de tener que acercarse con Dios. Es muy humano el sentirlo, y de hecho nos hace todavía más humanos y nos hace más espirituales al mismo tiempo el reconocer nuestra necesidad hacia Dios. Mi hermana Margarita tiene una participación, adelante. Yo quisiera leer unos versículos de que yo creo que es algo tan grande y tan maravilloso la sabiduría de Dios que nos ha enseñado y que nos encontremos en este lugar, y qué orgullo el tenerlo cerca de nosotros, en nuestro corazón, y es algo maravilloso, hermano, para el camino de cada uno de nosotros. Yo quisiera leer el versículo que está en Deuteronomio capítulo 4, cuando Moisés nos enseña, pues precisamente hablando de esta sabiduría. En el versículo 6 y el 7 dice, hablando de los estatutos, los guardarán y los pondrán por obra, porque esta será su sabiduría e inteligencia a los ojos de las naciones, que al escuchar todos estos estatutos dirán, esta gran nación es sabia y entendida, porque qué gran nación hay que tenga cerca a su Dios como la que está Jehová nuestro Dios en todo lo que le invocamos. Pues esto yo creo que es un orgullo, hermano, tener esto y ponerlo por obra, porque sus estatutos son maravillosos y eso nos va a dar pues a todo el mundo esa admiración de este pueblo tan sabio y entendido, hermano. Sí, mi hermana, y vemos cómo también entonces Deuteronomio, entre más tenemos la comprensión completa de este libro sagrado, nuestra sabiduría sí tiene que aumentar entonces a más. Entonces terminamos ahora con el capítulo número 31. Hemos hablado el 30, parte de la final conclusión, en el que aprendemos que Agur es un lector modelo del libro de Proverbios y que siempre está abierto a escuchar la sabiduría de Dios. Tiene este proceso dentro de su corazón. El capítulo número 31 comienza con el versículo número 1, precisamente, que dice, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre.
nos introduce a este personaje llamado Lemuel, el cual dice en todo este capítulo que es una guía para ser un líder sabio y justo. Me llama la atención que entonces, después de todo este camino que ha recorrido Proverbios, nos lleva a que también se debe, en ese sentido, compartir siendo un líder sabio y un líder justo. Es el cauce de la propia vida. Y de hecho, el versículo número 2 dice: ¿qué hijo mío y qué hijo de mi vientre y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza ni tus caminos a lo que es para destruir a los reyes. Versículo número 2, versículo número 4 que habla del vino y versículo número 5 que precisamente también habla de la cerveza, hasta el número 6. Podemos encontrar estos versos que tiene la madre del rey Lemuel para poder darle esta sabiduría a su hijo. ¿Cómo es que termina este capítulo número 31? En ser un buen líder también. Hay un dato interesante que vale mucho la pena que lo mencione. Este poema final, el cual se encuentra en Proverbios número 31, en el cual también habla sobre esta mujer ejemplar, una mujer fuerte, que dice: ¿quién la hallará? Y pone sobre este ejemplo. Cabe recalcar que esto es un poema acróstico, queridos hermanos, en el lenguaje hebreo. ¿Qué quiere decir que es un poema acróstico? Es que entonces es un poema alfabético. Cada línea de este verso en el hebreo comienza con una nueva letra del alfabeto hebreo. No se repite en ninguna. Es un punto que vale la pena señalar, puntos interesantes que aumentan el grado y el nivel de poesía que tenían estos personajes con el cual escriben, y cómo es que con todo este espíritu se refleja hasta en los mínimos detalles, se refleja en el punto en el que aprendemos, pero también hasta cómo lo ejecutan, cómo ejecutan un poema acróstico. Y hay de esto en muchos ejemplos, en Salmos también se logra ver, y es como tan hermoso el proceso en el cual se lleva a escribir un libro como Proverbios, que se pueden ver todos estos pequeños detalles, los 4 poemas que les había comentado que se hablan sobre la sabiduría, los discursos que siempre hay del padre al hijo, y termina no haciendo menos, sino también hablando sobre la mujer, esta mujer fuerte, y cómo es que debe de ser el ejemplo hasta el capítulo número 31. La mujer de carácter noble. Describe a una mujer que vive de acuerdo a los principios de Proverbios, a los principios de la Biblia, y que no solamente los piensa, como diríamos que es el conocimiento, no solamente los lleva hasta el mayor grado, sino aplica una sabiduría que Dios ha dado. Se traduce entonces como decisiones prácticas a la vida cotidiana, que es todo lo que se está resumiendo al final y en el último capítulo de Proverbios, el 31. Veamos cómo inició. El libro inicia con palabras de un padre a un hijo que se acerca para escuchar a esta sabiduría, a esta señora sabiduría. ¿Y cómo es que termina el libro? El libro termina ofreciendo las palabras de una madre a su hijo acerca de una mujer que entonces vive sabiamente. Hay un punto bien, ¿cómo es que se logra conectar todo esto? Solamente Dios lo permite, que nosotros nos podamos llenar de ese espíritu. Quiero terminar recalcando entonces 4 puntos importantes de la conclusión de que hemos leído y aprendido de Proverbios. Número 1, este libro es para cualquiera de nosotros. Está diseñado para cualquier persona, lo hemos visto, comprende desde una introducción, desarrollo y final. Es de una libre apertura. Cuando necesitemos algún consejo, está ahí. Se puede leer entonces, número 2, en cualquier temporada. Proverbios no es solamente para cuando estoy triste, también es para cuando estoy feliz, cuando estoy en abundancia, pero también cuando estoy en pobreza. Es para cualquier temporada, para cualquier tiempo. Número 3, entonces vemos que Proverbios es una guía para vivir bien en el mundo de Dios, el mundo que Él nos ha dado desde este propio inicio. Y 4, referente al estudio de esta lección de escuela sabática que a mí me gustaría, es que Proverbios y entender esta introducción nos llevará a poder comprender hasta la lección número 13, que es alabando con nuestra vida, precisamente pasando por sabiduría, por amistades verdaderas, administración de lo que Dios nos da, justicia, equidad,
oír y escuchar, generosidad, productividad, disciplina y mansedumbre e integridad, que son las que vienen. Humildad, la del próximo sábado. Esta lección lo que hace es darnos en cuenta que Proverbios es esta herramienta que, si la sabemos utilizar, cultiva en nosotros sabiduría, que es la que Dios ha puesto a través de cada uno de sus antepasados, como lo fue el rey Salomón, para nuestra enseñanza hasta el día de hoy. Ha transcurrido miles de años y hoy tenemos la oportunidad y la dicha de estar sentados en la casa de oración, escuchando la introducción de un libro tan maravilloso. Pasamos entonces a terminar con las preguntas. Dice la pregunta número 1. ¿Cuál es el principio fundamental para adquirir sabiduría según Proverbios 1:7? ¿Y por qué el temor de Jehová, correcto? ¿Y por qué es importante este principio en la vida del creyente? Pues yo creo que, de hecho, las segundas preguntas que vienen hasta la número 5 son de criterio propio. Yo puedo añadir que porque nuestra vida, entonces, lo que hace es que se convierte en una reverencia a Dios y un orgullo darle hacia nuestro Padre. Pregunta número 2, y veamos cómo es muy similar. ¿Qué nos enseña Proverbios 3, del 5 al 6? Sobre cómo debemos abordar nuestras decisiones diarias. ¿Cuál es el resultado de confiar en el Señor en lugar de nuestra propia comprensión? Bien, pues respondemos que es la confianza en nuestro Dios, la confianza en el Padre. El resultado, al final, es el bienestar al espíritu por medio de esta propia sabiduría. Pregunta número 3. ¿Qué importancia tiene el buscar consejo sabio según Proverbios 12:15? ¿Y cómo podemos aplicar este principio en nuestra vida diaria? Como les comento, muy parecido. Bueno, pues la importancia es que transforma el pensamiento, transforma desde este inicio el pensamiento que lleva a la acción, y realmente pues yo podría decir que este aspecto se puede aplicar en cualquier punto de nuestra vida. 4. Según Proverbios 9:10, ¿cuál es el fundamento del verdadero entendimiento? ¿Cómo podemos cultivar este conocimiento en nuestras vidas diarias? El fundamento de cualquier verdadero entendimiento es el temor de Dios, es dar prioridad entonces a la sabiduría de Dios, demandarla y se nos otorgará. Número 5. ¿Por qué es importante? Y última, buscar la palabra de Dios según Proverbios 16:20. ¿Cuál es la promesa asociada con aquellos que atienden su palabra? ¿Por qué es importante? Porque forma un criterio equilibrado en la vida de un buen cristiano, de alguien que busca a Dios. ¿Y cómo es que la promesa asociada con aquellos atiende a su palabra? Pues yo lo relaciono mucho en confiar en esa propia bienaventuranza que hay en estos propios libros. Mis queridos hermanos, pues esta ha sido la lección número 1 de este trimestre nuevo que vamos a tener, en el cual vamos a estar ya, como lo he mencionado, viendo diferentes virtudes, esperando que hoy juntos hayamos podido llegar a una razón, que nos hayamos podido deleitar en la palabra de nuestro Dios. Mi deseo es que podamos seguir pasando un sábado lleno de bendiciones y paz a vosotros.